quiero compartir contigo un audio de Diosdado Cabello que está circulando en redes sociales. Y que, bueno, quiero saber cómo lo interpretas y te cuento cómo lo interpreto yo. Pero está rodando hace minutos en redes sociales. Oigamos. Mientras nos ven unidos, lo pensarán. Si nos ven uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno. Y no va a quedar nadie. No va a quedar nadie, ninguno de nosotros. ¿Tú crees que la imagen que refleja en este momento el régimen es de unión? No, evidentemente no lo es, pero yo creo que ahí Diosdado Cabello, digamos, está apostando, digamos, si se quiere, algo estratégico, ¿no? Que es que simular esa unidad para no perder lo único que les importa, que es el poder. Yo creo que es evidente que luego de lo ocurrido el 3 de enero en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro, estamos hablando de que debe haber a lo interno del régimen fracturas y fisuras de gente que no estaba, digamos, al tanto de cuán avanzadas o no podían estar estas conversaciones de Delcy Rodríguez con los Estados Unidos, que seguramente no están conformes con lo que está ocurriendo, pero ahí, digamos, el dilema para ellos, así como la oposición seguramente tiene otros dilemas, el dilema para ellos es ese, ¿no? O simulan y actúan en unidad, digamos, como está diciendo Diosdado Cabello, Claro. o si no, digamos, lo que está en riesgo es lo único que les importa, que es el poder, ¿no? Y Claro. cuando uno ve otros episodios en la historia, digamos, de toda esta etapa del chavismo, cuando ellos han sentido que ciertamente la posibilidad de perder el poder es inminente, ahí pareciera que están alineados y todos juegan para el mismo lado. Lo que pasa es que yo creo que un episodio como el del 3 de enero, digamos, tiene otras connotaciones y seguramente abre unas fisuras que a lo mejor todavía no estamos viendo, pero que seguramente a lo interno sí las están viendo. Claro. Roberto, en el caso de Gorrín no está confirmado. Se ha dicho que fue capturado igualmente en horas de la madrugada, pero que Gorrín estaría en la casa. ¿Por qué sería importante Gorrín para Estados Unidos? Bueno, Raúl Gorrín tiene una acusación en Estados Unidos, una acusación por lavado de dinero, no recuerdo ahora el monto, y Dani, pero una acusación grandísima en un esquema de lavado de dinero para el cual se utilizó PDVSA, la petrolera estatal venezolana, pero desde hace mucho se sabe que Raúl Gorrín también era, digamos, una suerte de operador financiero en su momento de Cilia Flores, de los hijos, de los sobrinos de Cilia Flores, que en varias de las tramas de corrupción más grandes que han ocurrido en Venezuela estos años está el nombre de Raúl Gorrín. Raúl Gorrín también ha estado involucrado en el esquema de comercialización de crudo venezolano para evadir sanciones. O sea que, digamos, en Estados Unidos también saben muy bien quién es Raúl Gorrín desde hace tiempo. Hay que recordar que en su momento le incautaron algunas propiedades en los Estados Unidos. Así que, digamos, él está formalmente, digamos, prófugo de la justicia de los Estados Unidos. Tiene un caso abierto, una acusación abierta por lavado de dinero. Así que por eso también es importante, porque además saben que ha sido también parte del círculo político de Cilia Flores. Bueno, pues habrá que seguir el curso de los acontecimientos para ver qué ocurre. Fíjate, para mí sería importante el saber, no se enterará, quién lo va a oficializar. Si Estados Unidos o Delcy Rodríguez. ¿Marcaría para ti una diferencia esto de acuerdo al anuncio de quién lo haga? Bueno, yo creo que dependiendo de quién haga el anuncio, podemos darle una interpretación, pero al final el hecho, si se confirma la detención idónea, digamos, el hecho es el mismo, y si se confirma aún más una posible extradición, el hecho es el mismo. Es decir, por mucho que Delcy Rodríguez no sea quien haga el anuncio, o no lo diga y Claro. quiera lavarse las manos o desentenderse, sería absurdo. De hecho, de las primeras decisiones que toma Delcy Rodríguez fue apartarlo como ministro de Industria primero y después del otro cargo que tenía en el Centro de Inversiones Productivas, ¿no? Lo que creo es que si en efecto Estados Unidos lo anuncia, creo que fue la agencia Reuters que ya informó, donde se habla de una cooperación, digamos, entre autoridades americanas y venezolanas, lo que sí confirmaría es, como digo,
Es que entonces, digamos, hay una agenda que Delcy Rodríguez ha pactado con los Estados Unidos que seguramente tiene unos alcances más grandes de los que nos imaginamos todavía. Claro, evidentemente. Bueno, se habla de que esto habría sido realizado en colaboración con el FBI. O sea, exactamente han mencionado al FBI, pero no olvidemos también que el director de la CIA estuvo en Venezuela hace un par de semanas y que vimos una imagen que a ver, era inimaginable para nosotros a Delcy estarle dando la mano al director de la CIA. Ya confirmaba Marco Rubio, antes de que Laura Dogu llegara a Venezuela, que había ya 70 personas en la embajada. Y todos sabemos que en la embajada, bueno, hay diferentes componentes. Se reunió Dogu inmediatamente con Delcy Rodríguez, que por cierto, lo comentaba ayer, lo comento hoy, la llamó Delcy. Me reuní con Delcy, simplemente. Es decir, hay muchas cosas pasando que nos hablan de ese guión que, aunque no sea aceptado por los Rodríguez, vamos viendo cómo se cumple. Sí, es evidente, y yo agrego algo, Dania, ¿no? ¿Cómo compaginar esa campaña que quieren hacer ahora pidiendo el regreso de Maduro y Cilia Flores, si al mismo tiempo estás, digamos, defenestrando del todo a su operador financiero, que es Alex Saab, y encima estás dispuesto a extraditarlo a los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo no sé cómo van a equiparar una cosa con otra, porque si están dispuestos a extraditar a Alex Saab en Estados Unidos, porque creen y saben, digamos, que es responsable de distintos crímenes o distintas causas judiciales. Y si eso es así, la responsabilidad fundamental es de Nicolás Maduro, porque eso es sabido y vimos todos los esfuerzos de Maduro por rescatarlo. Pero sí, yo creo que sin lugar a dudas, y Dani, aquí hay más cosas. Evidentemente los Rodríguez intentarán hacer su juego de complacer en lo que puedan y con tal de digamos, preservar ese objetivo, ¿no? Que es quedarse en el poder, pero es evidente que hay una presión y hay unos compromisos que están avanzando. Yo no sé si es casualidad o no, pero cuando hacías la pregunta recordaba que el día que Delcy Rodríguez anuncia que ya Alex Saab no es más ministro de Industria fue el día que ella se vio con el director de la CIA en Venezuela. Ahora, yo no sé si fue simple casualidad o fue un pedido expreso del exacto, si fue simple casualidad o qué fue lo que pasó allí. Roberto. Sí, yo no lo sé. No, ni yo tampoco, ¿no? Pero bueno, tenemos todo el derecho del mundo a especular, porque es que estamos viendo cosas vederes, Sancho, ¿no? Estamos viendo cosas que realmente, caray, uno dice, además cada vez que pasa algo y que nos llamamos entre nosotros, es como, es cierto, ¿te enteraste? ¿De verdad? Porque pues no deja de haber cierta sorpresa en cada actuación o en cada noticia que nos dan. Ahora, Roberto, si tuviésemos que ponerle una cifra, tú has manejado muchas, pero si tuviésemos que ponerle una cifra al dinero que ha hecho Alex Saab a costa de los venezolanos, ¿qué cifra tú le pondrías? Yo siempre digo que hasta ahora nosotros hemos visto parte de la película, no la tenemos completa, porque bueno, como periodistas también tenemos límites, ¿no? No tenemos acceso a toda la información que quisiéramos. Pero si uno analiza solo y se concentra solo en el periodo de 2013, momento en que Maduro asume el poder en Venezuela, hasta el momento en que Alex Saab fue detenido en Cabo Verde, que eso fue en junio del 2020, estamos hablando de 7 años, yo puedo afirmar y se puede demostrar que Alex Saab tuvo negocios por al menos $10.000 millones en Venezuela. Esto incluye el negocio de las casas, de la construcción de casas prefabricadas. Por cierto, casas que a día de hoy hay muchas que no se han construido a día de hoy. El negocio aquel de Trenac, una petrolera fantasmal a la que le dieron un contrato en su momento de $4.000 millones, PDVSA, y estaba detrás Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, el negocio de los CLAP que manejaron varios miles de millones, el negocio del comercio, digamos, furtivo casi del petróleo venezolano y el negocio del casi que el contrabando del oro venezolano. Eso, digamos, por documentos vistos, si uno suma contratos, fácilmente estamos hablando de $10.000 millones, un dinero, por cierto, Idania, que estaba, digamos, que se le estaba asignando a este señor en estos contratos en la peor crisis socioeconómica que hayamos visto los venezolanos, pero además un dinero que nadie fiscalizaba, que nadie auditaba y que sencillamente se le daban a este señor porque, bueno, era un hombre cercano a Nicolás Maduro y Cilia Flores y así lo decidían ellos.
Definitivamente, lo que sí tenemos claro es que los delitos de Alex Saab también sobrepasan la imaginación y que no somos capaces de ponerle cifras a todo eso, pero caray, a costa del pueblo venezolano. Por cierto, también en esta tarde de información, de moverse, parece, igual esto forma parte, digamos, de la información que se está manejando, que ayer hubo un problema, digamos, en las minas de oro, relativos a las minas de oro que maneja Alex Saab, y que esto habría generado también un roce, digamos, dentro de esa cúpula del chavismo. Recordemos que, digamos, toda esta zona del arco minero la tienen repartida, los que son de Nicolás, los que son de Nicolásito, los que tiene Padrino López, todo lo que tiene que ver con el oro. Y que en el manejo de esa app algún problema se presentó. No conozco cuál sea, pero creo, o por lo menos eso dicen, que esto fue un punto también de fricción. Sí, y yo tengo una versión similar, Idania, e incluso la versión inicial que tenía en la mañana era que el arresto se había producido, la detención se había producido anoche y que eso había ocurrido antes. Digamos, tú decías y que bueno, que se han repartido el arco minero, pero es que no, Daniela, sabes que se han repartido el país, es lo que yo decía antes. O sea, si uno ve, digamos, la tragedia de Venezuela todos estos años, además de, como digo, el componente autoritario del régimen, uno ve que lo que ha habido es un reparto del país. O sea, uno perfectamente durante todos estos años uno puede trazar esa pugna interna que tienen esas distintas facciones del chavismo, por ejemplo, en el control de PDVSA. En su momento fue Manuel Quevedo, que era un militar, que era como representando los intereses de Diosdado Cabello, pero en su momento era Carlos Eric Malpica Flores, vicepresidente financiero de PDVSA, porque es el sobrino de Cilia Flores. Después era Tarek El Aizami con sus propios intereses y su propia red de empresarios. En fin, digamos, estos manejos son los que se instauraron en Venezuela y, digamos, son a los que han recurrido con tal de preservar el poder, ¿no? Entonces, quien tiene el poder político reparte no solo el arco minero, sino reparte PDVSA, repartía los contratos de los CLAP, y así se explica, digamos, la tragedia venezolana y se explica el desfalco de todos estos años. Yo siempre digo, es muy difícil resumir la crisis venezolana en uno o dos factores, pero sin lugar a dudas uno de los, si no es el primero, el segundo, el tercero sí lo es la corrupción. Es decir, lo que se ha vivido en Venezuela estos años es colosal, el desfalco es colosal, las cifras son gigantescas, son las cifras que equivalen al PIB de varios países pequeños y que permitirían hoy en día incluso la reconstrucción de la propia Venezuela, pero lamentablemente es dinero que se desperdició y se ha desperdiciado y se ha perdido en cuentas en paraísos fiscales, en bienes muebles, ya no solo en Miami, sino también en los Emiratos Árabes o Turquía, por poner unos ejemplos. Terrible es la realidad y de lo que nos iremos enterando a partir de ahora, porque seguro, y como tú señalas, hay cosas que no sabemos. Roberto, gracias por acompañarme, gracias por la información, gracias por ampliar además todo lo que tiene que ver con este caso de Alex Saab, que habrá entonces que ver si se concreta que se extradite a los Estados Unidos. Particularmente creo que por el camino que van las cosas, yo creo que va a llegar a Estados Unidos. Te agradezco mucho, Roberto, un abrazo grande. Gracias a ustedes, Idania, un gusto como siempre. Igual. Yo me quedo con esas afirmaciones, ¿no? Duras, difíciles de digerir, de Roberto Denis, que es uno de los periodistas de investigación que ha manejado mayor información en relación a Alex Saab. Roberto Denis, del portal Armando Info. No es que se han repartido el arco minero, es que se han repartido el país. El desfalco a Venezuela y a los venezolanos, creo que esta frase se me va a grabar, corresponde al PIB, al Producto Interno Bruto de varios países pequeños. Con esa sola cantidad de dinero que se han desfalcado, estos que se han dicho revolucionarios, podía reconstruirse Venezuela. Estos que llegaron prometiendo una revolución para acabar con la corrupción, terminaron siendo más corruptos que cualquier corrupto que hayamos conocido en la historia de Venezuela. Han sometido al pueblo a la miseria, al hambre, a la falta de medicamentos. Han dictado pena de muerte, no solo por los que han asesinado, sino por los que han muerto por la negligencia
en ese mal gobernar que hemos visto a lo largo de tantos años. Y ojalá que no solo sea Alep Sá a quien tengamos que ver caer, sino todo aquel que por corrupción, por negligencia, por complicidad, prefirió mirar para otro lado y hacerse simplemente al lado, a ver si le caía algo en esta piñata de estos años en que los chavistas se han repartido a Venezuela.